The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC. Soy Milka Dinev, la asesora regional del Foro LAC y del secretariado de la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva. Hoy día estaré de moderadora del webinar y en esta ocasión vamos a presentar un webinar o un seminario web muy interesante gracias al auspicio de los colegas del Fondo de Población de Nicaragua. El webinar de hoy día, Uniones a Temprana Edad, el caso de Nicaragua, será presentado por tres distinguidos panelistas: David Manuel Orozco, el representante auxiliar del Fondo de Población del UNFPA en Nicaragua, sociólogo de profesión con estudios de posgrado en Economía y máster en Ciencias Políticas. Tendremos también a Edgar Narváez, especialista del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población UNFPA Nicaragua, médico, máster en fármaco, epidemiología, máster en Economía y Gestión de la Salud, con estudios de posgrado en diferentes áreas de salud sexual y reproductiva. Trabaja promoviendo acceso a medicamentos esenciales, incluyendo los de salud sexual y reproductiva en Nicaragua y en la región de América Latina desde hace muchos años y trabaja en el UNFPA Nicaragua desde el 2007. Y también contaremos con la presencia y la presentación de Ricardo López, investigador, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, España, y residente en Nicaragua desde 1994. Docente e investigador, docente en las universidades de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, y Nicaragua, Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad de Managua. Ha desarrollado investigaciones sobre uniones a temprana edad, niñas madres, educación integral de sexualidad, trabajo infantil, violencia intrafamiliar y diversidad sexual. Todos los participantes están en silencio con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Los micrófonos están apagados. Dejaremos las preguntas para el final de las presentaciones, pero por favor, mientras se desarrolla la presentación, escriba sus preguntas en el recuadro a la derecha de su pantalla, donde dice preguntas o questions en inglés. Puede ir formulándolas y escribiéndolas y al final nuestros panelistas las podrán resolver. El webinar está siendo grabado, tanto el audio como el video de la presentación, y lo tendremos disponible en el canal YouTube que la coalición mantiene. Yo les haré llegar el link o la liga para que puedan acceder a la grabación y compartirla con los colegas que no hayan podido estar de manera presente en este seminario web. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat si tuviesen alguna dificultad. Repito, todos los micrófonos han sido silenciados. Asegúrense de tener un buen juego de audífonos y cierren otros programas en su computadora para que así tengan suficiente ancho de banda en su conexión al Internet. He tenido algunos comentarios de algunos colegas sobre la posibilidad de poder hablar en estos webinars y comentar de manera oral las presentaciones. Lamento decirles que es muy difícil cuando tenemos 30, 40 asistentes a un webinar, porque los ruidos de fondo de la oficina hacen muy difícil la comunicación. Incluso en este momento el único micrófono abierto es el mío, ni siquiera podemos abrir de manera simultánea los micrófonos de los panelistas,
para evitar el retorno y el ruido del retorno. Espero que transforme el internet sea más rápido y el ancho de banda sea mayor para todos nuestros participantes, podamos tener la posibilidad de tener un intercambio vía oral en estos webinars. Mientras tanto, vamos a tener que seguir con la metodología de escribir las preguntas. Sin más que decir, entonces paso la palabra a los colegas en Nicaragua. Adelante, Nicaragua. David Orozco, el micro es tuyo. No olvides de abrir tu micrófono. Muchísimas gracias, Milka. Antes que todo, agradecerle a la red de esta inmensa oportunidad que nos están dando de compartir hoy los resultados del estudio sobre causas, manifestaciones e implicaciones de las uniones en adolescentes y niñas de Nicaragua. Vamos a estar 3 colegas, Ricardo López, Edgar Narváez y mi persona. Voy a comenzar haciendo la introducción y luego vendrá Ricardo para exponer el set de variables que vamos a ir exponiendo a lo largo de la presentación. Y luego retomo yo en el momento de las conclusiones. Comentar de inicio que este estudio nace más o menos a fines de 2013 con la idea de la Comisión de Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, el Parlamento, para quienes nos escuchan en el sur de América, para tener una especie de línea de base de cómo entraban los adolescentes a la agenda de los ODS. ¿Qué relevancia tenía estudiar las uniones a temprana edad para ese desarrollo de estrategias, planes y programas que orientan el desarrollo integral de las y los adolescentes? ¿Y qué tipo de intervenciones? Y creo que acá el estudio arroja nortes importantes. ¿Qué tipo de intervenciones son necesarias para que las y los adolescentes alcancen su pleno desarrollo en el marco de esta Agenda 2030? Recuerden que somos el Fondo de Población y nuestra misión es contribuir a un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgo y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Para comenzar, voy a exponerles en forma de mitos una serie de cuestiones que aborda la investigación. Estos mitos los sacamos un poco del encuentro con prestadores de servicio. Estamos hablando de prestadores del servicio del Ministerio de Salud, de Protección Social, de Educación, de la Policía Nacional y de contrapartes que tenemos en el trabajo del Fondo de Población en Nicaragua. El primer mito tiene que ver con la relación causal entre maternidad temprana y unión a temprana edad. Si baja la fecundidad específica en adolescentes, se reducen las uniones o viceversa. Segundo, la penalización legal de delitos sexuales reduce las uniones a temprana edad. Las uniones a temprana edad se dan entre pares etarios, es decir, una joven de 14 años con un joven de 14 años o de 15 años, y eso es producto del enamoramiento entre adolescentes. La promesa: la adolescente que se une tiene luego acceso a mejores condiciones de vida, a diferencia de la que se embaraza. Quinto, la violencia sexual se reduce luego que el adolescente se une. Sexto, la unión a temprana edad no produce rezago educativo y la mujer sigue una trayectoria positiva después de
que vive la unión a temprana edad, después de haber estado unida. Y por último, la prevalencia de uniones a temprana edad es mayor entre pueblos indígenas y afrodescendientes. Nuestro estudio, vamos a ver si responde a estos mitos o podría plantear incluso algunas nuevas interrogantes tratando de responderlos. Estos fueron los objetivos que compartimos con el equipo de la Comisión de la Mujer, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional en su momento. Sobre todo, aportar a esos diálogos sobre el desarrollo integral de adolescentes, jóvenes y mujeres y aprovechar el bono demográfico. Toda esta generación, toda esta cohorte de jóvenes, estamos hablando de un grupo etario de 10 a 19 años, no es toda la población en edad potencialmente productiva, pero sí una buena proporción de lo que se llama el bono demográfico o lo que conforma esa población potencialmente productiva. Voy a pasarle el micrófono a Ricardo para que nos explique cómo desarrollamos la metodología del estudio. Buenos días. Cuando nos planteamos el estudio, vimos muy claro que teníamos que trabajar a dos niveles. Fuentes secundarias, toda la estadística, las bases de datos demográficas que había en el país. Y por otra parte, información primaria a través de las propias jóvenes, pero también a través de instituciones y organizaciones que trabajan con ellas y que tienen responsabilidad en esta cuestión. En cuanto a las fuentes secundarias, nuestra fuente más relevante fue la Endesa, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, y además con un análisis temporal. Las tres últimas encuestas que se han hecho, que abarcan desde el año 2001, la primera, 2006 y 2011-2012, lo que nos da una variación de 10 años para ver cómo está evolucionando. Eso lo combinamos con los datos de los dos últimos censos, años 1995, años 2005. Y las encuestas de medición del nivel de vida, la última es la del año 2014, también todo el ciclo, para tener información secundaria, información de estadísticas y censos de los últimos 20 años, de 1994 al año 2014. Eso nos dieron informaciones relevantes que nos permitieron ver prevalencias, que nos permitieron ver incidencias y que nos permitieron hacer pruebas estadísticas de la correlación entre diferentes variables, entre la unión y violencia, entre la unión y maternidad, entre la unión y consumo para establecer relaciones con pobreza o con años de escolarización. Pero por otra parte, trabajamos a nivel de fuentes primarias. Primero, una encuesta sobre las uniones, tanto muchachas como muchachos, que estaban en unión y que no estaban en unión, para tener datos cuantitativos más cercanos temporalmente. Pero a la vez también convinimos que era necesario organizar grupos focales para poder tener opiniones grupales, para ver cómo se desarrollaban, cómo veían su futuro, su realidad, las condiciones, las propias jóvenes. Esto lo combinamos con entrevistas a instituciones del Estado, Ministerio de Educación, Policía Nacional, Ministerio de Salud, el Ministerio de la Familia, junto a personal de salud y educación, maestras y maestros, pero también organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, organizaciones de pueblos indígenas tanto
en la parte del Pacífico de Nicaragua como en la parte del Caribe. Y organizaciones de afrodescendientes. Concretamente trabajamos con población criol, como verán en los resultados, se presentó una situación diferenciada. Todo esto nos permitió unos resultados que analizamos dentro del equipo, que analizamos con el personal de LUNFA, pero que también analizamos posteriormente con autoridades, con miembros de la sociedad civil, con organizaciones que trabajan con la niñez, con organizaciones que trabajan con mujeres, para enriquecer el estudio. Ahora, la situación en Nicaragua. ¿Cómo estamos? ¿Por qué la unión a temprana edad es tan relevante? Es porque estamos, no como está Latinoamérica, sino que estamos a niveles como ciertos países de África. Si miran el mapa mundi, Nicaragua, el país de América Central, en el centro, del color más oscuro, al mismo niveles, los niveles más altos, en torno al 40%, y debajo pueden ver la gráfica, en comparados como Nepal, como Etiopía, como Somalia, no como los países de nuestra región. Dale, David. Solo agregar a lo que ya expone Ricardo sobre el mapa que lo notable del caso de Nicaragua es que la alta prevalencia en uniones a temprana edad se da en el momento del estudio, estamos hablando entre 2014 y 2016, el levantamiento de los datos, se da en un contexto van mejorando de manera notable en algunos casos, como por ejemplo aumento de la cobertura en educación, en nivel de primaria y en menor medida en secundaria, pero sí hay un incremento, y un incremento del Producto Interno Bruto per cápita no tan notable. Disculpa, David, te perdimos en el audio. Las últimas palabras no las escuchamos. Creo que apagaste el micrófono antes de lo necesario. Ok, disculpas porque me tengo que habituar un poco. Ok, solo comentar o complementar, digamos, a lo que ya exponía Ricardo, es que si ven el mapa del mundo y las regiones con más alta y media y baja prevalencia, el caso notable de Nicaragua es que la alta prevalencia se da un contexto en que hay una serie de indicadores socioeconómicos que estaban mejorando. Hablamos de el aumento de la cobertura en la educación formal, sobre todo para nivel de primaria y en alguna medida para secundaria, y también un incremento en el PIB per cápita, no tan importante, pero sí podemos decir que moderado. Pero lo notable es que la alta prevalencia se da en un contexto de crecimiento económico y de mejoramiento a nivel agregado de una serie de indicadores. Esto vamos a irlo presentando poco a poco. Regreso la palabra a mi colega. Ahora, esta situación, estamos a nivel de los países más altos, pero ha ido evolucionando un poquito. Si ven en el gráfico, la evolución de los últimos 10 años que tenemos datos, del 2001 al 2011. Hemos pasado del 43.3% al 35%, pero sigue siendo que una de cada 3 mujeres de 20 a 24 años se unió antes de cumplir los 18 años.
es una prevalencia alta, que va disminuyendo, como decía David, las condiciones se están haciendo, pero su descenso es muy lento. Sigue siendo una prevalencia muy alta. Ahora, el primer mito del que hablábamos, la unión a temprana edad y la maternidad. Incluso dentro del equipo de investigación, lo primero que pensábamos, se unen porque se embarazan. Y vemos que no es cierto, que ese mito, al menos en Nicaragua, no se cumple. Ustedes pueden ver dos mapas. A la izquierda, el mapa de incidencia de las uniones a temprana edad, y a la derecha, el mapa de la maternidad. Los colores más oscuros indican incidencia más alta. Vean que es mayor la unión que la maternidad. Que hay más niñas que se unen a las que se embarazan. Por tanto, no es que todas las uniones sean producto de embarazo. Hay otros factores. Para poder discernir un poquito eso, les presentamos la evolución de las adolescentes entre 15 y 17 años que se unieron, pero que no son madres ni estaban embarazadas. Fíjense que en el año 1995, el 44%, menos de la mitad, de las niñas que se unían no estaban embarazadas. Significa que la mayor parte de las que se unían sí que había un embarazo por en medio. Pero en estos 20 años ha cambiado. Fíjense la última gráfica, la de la derecha, en ese año 2011-2012, el 60%, es decir, 3 de cada 5 adolescentes se unían sin haber por en medio ningún embarazo. Es decir, hay otros factores, se unían sin que tuviera que ver la maternidad. Es decir, ese mito que asociamos maternidad a unión, en Nicaragua no se cumple. La unión tiene su propia dinámica que no es necesariamente la de la maternidad. El otro punto, el otro hallazgo que nos sorprendió tiene que ver con la edad, con la relación entre pares. Y para eso analizamos tanto las uniones como la primera relación sexual, la edad de la primera relación sexual. Si se fijan, hay 3 columnas. La primera de la izquierda habla de las niñas que tuvieron su primera relación sexual antes de los 13 años. Y si miras la columna, los 3 colores superiores, es decir, niñas de 12 años, de 11, de 10, con hombres de 18 años o más. Con hombres adultos. No es una relación entre pares. Pero eso no cambia cuando tienen 13 o 14 años, ni siquiera cuando tienen 15 o 17 años. Es decir, no son relaciones entre pares. Las hay. Si quieren, la parte de color verde de las columnas. Pero fíjense que es muy pequeña en las 3. Y eso, como todas y todos ustedes saben, da una relación de poder del hombre hacia esa niña. La otra cuestión que analizamos y que pensábamos que era una de las primeras causas y es un factor determinante es la violencia. Pero tanto la violencia como causa como consecuencia. Encontramos
que entre las niñas que antes de 15 años han vivido violencia física, violencia emocional y violencia sexual, el 89,5%, es decir, 9 de cada 10, se unieron antes de cumplir los 18 años. No estamos hablando estrictamente de una causa, pero sí de un factor detonante. Pero ¿qué ocurre con esas niñas que se unieron antes de cumplir los 18 años? El 96,1% vivió violencia de pareja o de la familia de la pareja, porque gran parte de ellas se van a vivir a casa del marido. Y a veces la violencia proviene de la suegra, del cuñado, porque llega a ser la empleada del hogar, de la casa, de su pareja. Pero también encontramos que 3 de cada 4 muchachas que se habían unido han normalizado la violencia. ¿A qué nos referimos con normalizar la violencia? A que entienden que el marido, el compañero, la pareja tiene derecho a pegarles. A que si el marido, si el compañero, si la pareja tiene ganas de tener relaciones sexuales, da igual lo que ella opina, está obligada. Que la familia no se ha de meter en las discusiones, que ella ha de servir a su pareja. Por tanto, la violencia es un factor detonante de las uniones a temprana edad, pero la unión no salva a la niña, no hace que tenga una mejor vida, que evite la violencia, al revés, vive esa violencia. La ha vivido antes de la unión y la sigue viviendo después de la unión. El otro punto que nos interesaba mucho es la escolaridad. La escolaridad como factor detonante, pero también como factor protector. Lo primero que vimos es que el hecho de ir a la escuela ya disminuye las posibilidades de que se una el estar escolarizada. Ahí ven los datos del año 2014, separados por edad, 15, 16 y 17 años. Las columnas de la izquierda sin escolarizar, sin ir a la escuela, y las de la derecha escolarizadas. Las uniones entre las niñas sin escolarizar son mucho más frecuentes que entre las escolarizadas. Eso ya nos dice, pero nos quedamos con la idea si solamente la escolarización es el factor protector. Y vimos que no, que hay una particularidad en la escolaridad, que es estar en el grado o año que le corresponde por edad. Que no es suficiente que la niña siga en la escuela, sino que además ha de ir avanzando, ha de continuar con el grado o año que le corresponde. Y eso es lo que intentamos mostrar en el siguiente gráfico. Si ven, si se fijan las dos primeras columnas, una niña de 15 años, si se mantiene en primaria, que en teoría es hasta los 12, 13 años, sería la edad que le correspondería, es decir, que está en rezago escolar, una de cada 3 se ha unido. Si ha alcanzado la secundaria es solo el 3%, 3 de cada 100. La diferencia es notable. Igual se ve con 16 y con 17 años. El hecho de continuar estudiando en el grado, en el año que le toca, es básico. Es decir, no es suficiente. Bueno, que siga estudiando, que esté estudiando en primaria, educación de adultos. No. Necesitamos que esa niña estudie y avance en su escolaridad. Y avance entre pares, no sea la mayor del grupo. No le estén hablando de cosas, está en primaria y le están hablando de cosas que no se corresponden con lo que ella vive. Pero además, como hablábamos antes, también veíamos ¿y qué consecuencias tiene la unión delante de la escolaridad? En esta gráfica de líneas intentamos mostrar el acceso a la educación superior, educación técnica y educación universitaria. Se mira
la línea de arriba en azul, con los círculos, son las mujeres solteras y sin hijos. En el año 2011, una de cada tres, el 33%, de las mujeres de 17 a 24 años en Nicaragua que estaban solteras, que nunca se habían unido y sin hijos, una cada tres había alcanzado la educación superior. No significa terminarla, significa llegar a ella, iniciar. Una cifra considerable para Nicaragua. Pero ¿qué ocurre cuando esta muchacha ha sido madre, se ha embarazado? Línea roja discontinua debajo. Su probabilidad de llegar a estudios superiores se reduce a la mitad, del 33% al 15.6%. La maternidad dificulta su progreso, sus estudios y, por tanto, su ingreso al mercado laboral, a su nivel de satisfacción personal. Pero claro, también vemos en esa gráfica, se mira la evolución, cómo ha evolucionado. En el año 2001 solo era el 4%, se ha triplicado, llega al 15% en el 2011. Se ha desarrollado un gran trabajo desde la sociedad civil, desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones que trabajan con la infancia, pero hay que reconocer también desde las instituciones del Estado, para ayudar a que esas niñas que se embarazan continúen estudiando. Pero ¿qué ocurre con las que se unen? Son las dos líneas inferiores. En azul, unión sin hijos. En rojo, unión y madres. Y fíjense que solo la roja, en unión y madres, alcanza el 5%. En unión sin hijos, solo el 2%. La unión castiga más a la niña que el embarazo. Claro que hay ahí un factor o una situación, una visión machista que nos planteaban las propias muchachas. Si ya he estado embarazada, si ya tengo hijos, es una cosa. Si no tengo hijos, los celos, las consideraciones del marido, de la familia del marido, son diferentes. Y eso les dificulta todavía más el continuar su desarrollo personal. Aunque parezca ilógico, la unión castiga más el desarrollo de la muchacha que el propio embarazo. El otro mito que queríamos contemplar es considerar que, bueno, este problema de las uniones a temprana edad se da solo en las comunidades. Ese es un problema de las comunidades, nos decían. En las instituciones del Estado que llegamos. No, eso es que las comunidades... Sí que es cierto que la prevalencia es mayor en la zona rural. Una de cada dos mujeres de 20 a 24 años que vive en la zona rural se ha unido antes de cumplir los 18 años. Pero es que en las zonas urbanas también ocurre el 26%, una de cada cuatro. Por tanto, no es solo un problema de zonas rurales. La otra cuestión, o el otro mito que queríamos ver, es el tema que nos planteaban. No, eso es las comunidades indígenas. No, las mijitas, fíjense que nos decía una persona del Ministerio de Familia. No, eso es solo las mezquitas, que hasta cambian a la niña por una vaca. Pues la situación no es tan así. Los datos que ven en ese gráfico separado por pueblo indígena o afrodescendiente, del año 2005, del último censo, nos muestran que hay pueblos indígenas con un nivel de incidencia de las uniones menor. ¿Qué significa eso? Que tienen mecanismos de protección a las jóvenes que hemos perdido en el resto.
Entre la comunidad ulgua, el 4% solamente. Y vean que es el 10% a nivel nacional, menos de la mitad. Entre la población criol, el 4.7%. Entre la nicaragua, el 6.9%. Entre la chorotega, el 9.5%. Para las personas que no son de Nicaragua por tamaño de población, los dos grupos poblacionales a los que desde Nicaragua tenemos que ponerle ojo son la población criol y la población chorotega, por la cantidad de población que hay. Ulgua y Nicaragua son pueblos muy pequeños. Y específicamente a la población criol. Pensamos, y es uno de los planteamientos que tuvimos al final del estudio, que es necesario hacer un estudio concreto sobre la población criol, incluso sobre la población chorotega, para identificar esos mecanismos de protección hacia las jóvenes que se mantienen actualmente y que pueden ser ejemplo para el resto del país, para que los implementemos en el resto del país con el resto de poblaciones. Podríamos seguir mucho más, pero queremos ahora ir un poco a los factores detonantes. Hablamos de factores asociados y detonantes. ¿Por qué? Porque como hemos visto, son factores detonantes que ayudan a que se produzca la unión, pero también van asociados porque muchos de ellos se mantienen esas situaciones después. Empezamos con los imaginarios y roles de género. El modelo de persona, el rol que la sociedad le da a esa niña es que ha de ser esposa. Madre, pero esposa. Y es más importante eso. Y eso va quedando en la cabeza de esa niña, desde pequeña. No es solo los juegos, no es solo el regalo de la muñeca y la cocinita en comparación al balón o en comparación. No es solo que, por desgracia, a veces con el mejor de los deseos, los trabajos que se hacen desde organizaciones de la sociedad civil, desde organizaciones desde instituciones del Estado, acaban fomentando. Promovemos la formación a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes en peluquería, en belleza, en cocina, es decir, en trabajos de un rol de género. Sin embargo, para los otros es otro. Para los hombres son otros. Es decir, ese rol de género, esos imaginarios son muy fuertes. Siguiente factor, la violencia, tanto física, emocional y sobre todo sexual, como ya hemos visto antes. Como factor que ayuda, que detona, que provoca la unión, pero también como parte de la vida de esa niña después. La desescolarización, el no ir a la escuela, es importante que siga la escuela, pero el rezago escolar es otro factor detonante. El estar en un grado inferior al que me corresponde a mi edad. El embarazo. Pero fíjense que lo ubicamos, están en orden en función de no solo de las prevalencias, sino de la correlación, de los estudios de correlación que hemos hecho. Y el embarazo aparece como el quinto factor detonante. La edad de la primera relación sexual. Cuanto antes inicia las relaciones sexuales, mayor es la frecuencia, mayor es la probabilidad de que esa niña se una antes de cumplir los 18 años. La pobreza, la medimos a través del consumo, más que a través de los ingresos. Pero cabe decir que no solo la pobreza, es decir, en familias con mejor situación económica también se producen. El hacinamiento, el vivir en una vivienda donde compartimos 10 personas, donde lo que separa mi cama de la cama de mi tío es una cobija, una sábana, una toalla, no hay una pared, un baño y mal cerrado para 10 personas. Son condiciones no determinantes, pero son factores que ayudan. La repetición intergeneracional. Encontramos en las entrevistas que hicimos que muchas
de las niñas que se habían unido antes de cumplir los 18 años, también lo había hecho su madre. Y el último factor que presentamos es el deseo de salir del hogar. Niñas con 14, 15 años que desean salir del hogar. Ese es un factor que también creemos que merece un estudio especial, más allá del que nosotras y nosotros hemos hecho. Porque que una niña de 15, de 14, de 16 años tenga deseo de salir de su casa, nos indica también que la unión en esas niñas que veíamos que no se han embarazado, en las niñas que no viven violencia, es que ahí hay algo que como sociedad no estamos teniendo en cuenta para ver y para dar unas mejores condiciones a esa niña. Solo complementar muy puntualmente, decir que estos factores van a encontrarlos en el texto que podemos compartir la semana que viene, pero entre el 2 y el 6 encontramos los factores con más alta correlación entre unión y violencia física, entre unión y desescolarización, unión y rezago, unión y embarazo y edad de la primera relación sexual, y del 7º hacia abajo una correlación más moderada o baja, con la gran excepción, creo yo, del deseo de salir de casa, que como decía Ricardo, es, digamos, un tema que nosotros sentimos que hay que investigar mucho más, pero que para nada es normal que una adolescente de 11, 12, 13 años tenga un deseo muy grande de salir de su hogar. Algo está pasando, ¿verdad? Algo está pasando para que estos niñas y adolescentes quieran salir, y probablemente mucho de esto es un detonante para encontrar en la unión una puerta de salida a la mayoría de edad, vamos a decir, ¿no? Bien, continuando, estas propuestas de acción también nacen de las entrevistas con los prestadores de servicio y con líderes de organizaciones sociales. Los agrupamos, aquí está muy resumido, pero los agrupamos en 4 áreas. Un trabajo por hacer en la escuela, un trabajo por hacer en el sistema estadístico nacional, en los mecanismos intersectoriales, porque como hemos visto, este es un tema que habla de multicausalidad y de conexión entre causas, factores asociados y detonantes, y algo muy importante con las organizaciones de adolescentes. Primero, y es algo que se ha venido haciendo, es fortalecer la prevención de la violencia de género y sexual. Garantizar la permanencia en la escuela. La misma violencia es causa de deserción. Es algo comprobado por la encuesta de demografía y salud. Incrementar el acceso a la educación integral de la sexualidad, que hoy por hoy es muy modesto ese acceso, y diría yo que hasta cierto punto fragmentado. Retomar y fortalecer mecanismos sociales de protección a las adolescentes propias de comunidades étnicas, es decir, hay que trabajar con especificidad el tema cuando trabajamos con las comunidades étnicas. En el sistema estadístico, incluir en la boleta censal la edad de la primera unión y la edad de la persona con que se unió. Incluir el dato de las uniones a temprana edad en la encuesta continua de hogares y en los registros administrativos de instituciones del sector social. Este tema, además de los registros administrativos, ha demostrado ser costo efectivo. El censo es muy caro, las encuestas son caras, los registros son costo efectivo y además ofrecen la oportunidad de, vamos a decirlo, de ser muy longevos, no envejecen tan fácilmente como el censo y las encuestas.
promover el monitoreo de acciones y progresos en grupos meta, es decir, que hay una devolución de esta información a las instituciones de bienestar social que conforman el sector de bienestar social del Estado en Nicaragua. Y ahí caigo también a los mecanismos intersectoriales que tienen que ver con fortalecer la prevención de la violencia de género y sexual en comunidades, cuestionar al más alto nivel los roles de género limitantes de derecho, capacitar a servidores públicos sobre las uniones a temprana edad y las disposiciones que ya tiene el Estado para las uniones a temprana edad, y en el caso de los adolescentes, promover con mucha más fuerza los espacios para la reflexión entre pares e incluirlos en las políticas, en las consultas a las políticas que tengan que ver con adolescentes. Ahí resumiríamos, y yo solo para cerrar esta parte, como decía Ricardo, la unión tiene su propia dinámica. Analicemos un poco esa afirmación. Hemos venido siempre fijándonos en la fecundidad, en el embarazo en adolescente, y eso es correcto. Y hay un camino largo todavía para prevenir el embarazo. Pero en ese recorrer hemos dejado a un lado la atención a las uniones a temprana edad. Y en volumen de población hay más adolescentes en uniones a temprana edad. 1. 2. Las implicaciones de las uniones a temprana edad en la vida posterior de las adolescentes es una vida de limitación de derechos y oportunidades, ¿verdad? Tercero, hay ya un entramado del Estado desplegado en alguna medida para atender la prevención del embarazo. Algunos de estos dispositivos se pueden también aprovechar para ocupar o para atender uniones a temprana edad, otros no. Es un asunto que pueden encontrar mucho más ampliamente en el escrito. Y volviendo al tema de la Agenda 2030, notemos cómo este es un tema de derechos sexuales y reproductivos, es decir, los derechos sexuales y reproductivos hablan del derecho a la no violencia sexual, a la no violencia de género, y vemos cómo en los ODS ahora tenemos a las personas adolescentes, niños y niñas y mujeres mucho más presentes en las metas e indicadores. ¿Qué significa esto? De lo que hagamos sobre el objetivo 5, lo que hagamos en materia de derechos sexuales y reproductivos, va a tener repercusión en la educación, va a tener repercusión en la inserción laboral y en los ingresos futuros de estas niñas, niños y adolescentes que se unen a temprana edad. Muchísimas gracias y dejamos ahí la parte de la exposición. Muchísimas gracias, David, Ricardo, Edgar, por esta excelente exposición. Francamente me encantó. La presentación de Ricardo la hizo muy amena. Te felicito, Ricardo López Márquez. Tenemos muchísimas preguntas y comentarios. Les digo que hay un récord de asistencia, 50 participantes, y teníamos 95 inscritos, pero el tema convoca a toda la región. Empiezo con un comentario de Ricardo Vernon de México, quien dice: en México vimos que entre menor edad de la niña, mayor diferencia de edad con la pareja. Un comentario. Tengo otro comentario de Gloria Ortega. Para República Dominicana precede la unión al embarazo, especialmente por las condiciones de pobreza, limitaciones en el acceso y uso de métodos anticonceptivos y la edad de esas uniones tempranas. No son entre pares, son entre adultos que les llevan al menos 10 años a las niñas, con lo que se limita la capacidad para decidir y son víctimas de violencia. Eso nos dice Gloria Ortega desde República Dominicana. Génesis Luigi de Venezuela nos dice: dados estos datos
¿existe algún plan o estrategia nacional para abordar específicamente las uniones tempranas en Nicaragua? Asimismo, Génesis nos agradece mucho por la presentación. ¿Algún plan específico, alguna estrategia que está liderando el gobierno nacional? David. Ok, muchísimas gracias. Podemos pasar, creo, los tres sobre las preguntas que hay. A ver, comenzando por la última, no hay un plan, todavía no hay un plan y este estudio está orientado a provocar, a fortalecer esa respuesta del sector público. Hemos venido trabajando con prevención del embarazo. Hay una respuesta a la prevención del embarazo. No podemos decir que hay un plan y que tiene un seguimiento, ¿verdad? En el caso de prevención del embarazo y está un poco más lejos todavía el de uniones a temprana edad. Así que la respuesta es que aún no lo tenemos y que este estudio precisamente lo que persigue es provocar esa respuesta del Estado. Hemos hecho esta presentación en los ministerios, quiero decir, Ministerio de Bienestar Social, a distintos niveles, la hemos hecho en el Parlamento, creo que nos falta la presidencia para terminar de generar ese tipo de respuesta. Y en el tema que plantea Gloria, que fue una de las cosas que perseguimos mucho, digamos, en la fase de procesamiento del estudio, ese grado de asociación entre la maternidad y la unión ha evolucionado en el tiempo. No es que no exista, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve, hay que ver los datos, digamos, en una serie de 10, 12, 15 años, si es posible, y me imagino que si hay data disponible en República Dominicana, yo sé que se hizo un estudio allá también en algún momento, es ver, digamos, cómo se comportan los datos en una serie más larga, y lo que nosotros encontramos es que en Nicaragua ese traslape entre unión y embarazo es un traslape que se ha venido erosionando, que se ha venido reduciendo. Quizá, hipótesis, un mayor acceso de adolescentes a método anticonceptivo podría haber venido reduciendo el embarazo en adolescentes, la fecundidad en adolescentes, pero no las uniones a temprana edad. Entonces, sí. ¿Verdad? Y había una pregunta antes. Bueno, Ricardo, que decía que en México habían visto que entre menor edad de la niña, mayor diferencia de edad con la pareja, ¿no? Era un comentario de Ricardo Berno. Tengo aquí otra pregunta de Jimena Medrano. ¿El estudio fue realizado tanto en comunidades rurales como urbanas? Sí, el estudio fue tanto rural como urbana y también población indígena y población afrodescendiente, con una representatividad a nivel nacional. Eso también en las fuentes secundarias, las encuestas tienen una limitación mayor, por eso nos fuimos también a los censos para poder tener esos datos comparables. Tengo acá una pregunta de Ricardo Berno sobre cómo definen rural, localidades con menos de 2.500 habitantes. Sí, la definición de rural y urbano que utilizamos es la que utilizan las instituciones públicas de Nicaragua. Y no es solo una cuestión de cantidad de población, sino de acceso a servicios. Es decir, que puedan tener servicios e infraestructuras. Entonces, la mayor parte de las áreas urbanas todas tienen electrificación
y acceso a agua no quiere decir agua potable todas y en todas las condiciones o buenas condiciones todas, pero tienen acceso a ese servicio. En las áreas rurales la electrificación está llegando a gran parte, pero todavía no es toda y por supuesto el agua también es un problema, aparte de escuelas, aparte de carreteras, de luminaria en las calles, es decir, es más no solo de tamaño, sino de acceso a servicios y a infraestructuras. Pero nos vamos con la definición de las instituciones, porque eso es lo que hace que tengan unas condiciones o no en escuelas, en acceso a salud. Ricardo, tenemos otra pregunta de Anabela Sánchez de Guatemala y esta es para Edgar. En el año 2012 recuerdo que Edgar presentó un análisis similar y entre los factores protectores se mencionaban a las organizaciones de fe. ¿Este nuevo análisis incluye esta consideración? Hola, ¿qué tal? Ese estudio que dice Anabel fue uno que hizo Patri, que era implicaciones y consecuencias del embarazo en el área rural. Y efectivamente se encontró de que pertenecer a grupos, ya sea, por ejemplo, organizaciones religiosas, sí era un factor protector para la maternidad. ¿Verdad? No hablaba de las uniones, específicamente el estudio era orientado a maternidad. Sí, aquí David y Ricardo van a comentar algo porque en el texto se analizó algo relacionado con eso. Y sí, efectivamente, para maternidad, pertenecer a grupos religiosos se encontró como un factor protector. Qué buena la pregunta porque no lo teníamos en la presentación, pero sí está en el texto. Y cuando se hace el cruce bivariado encontramos que las adolescentes que pertenecen a alguna comunidad de fe tienen una menos propensión a tener una unión a temprana edad. Efectivamente, es un factor protector, no tiene tanta intensidad como la escolaridad, pero sí es un factor protector. Y la lámina que está con el comentario del compañero de México me parece importante porque la columna que tenemos en el diagrama a la izquierda, la parte superior son los hombres de mayor edad y la columna son de menos de 13 años. Así que en este caso también tenemos una coincidencia en el hallazgo porque son en ese grupo donde hay una mayor propensión, una mayor diferencia de edad, ¿verdad? El azul oscuro son los mayores de 30 años. Acá tenemos una pregunta de Viara Sequeira, creo que llegó un poquito tarde, porque nos pregunta si podríamos compartir la presentación y el audio. Viara, este webinar va a ser grabado y si tú eres parte del Foro LAC, yo voy a enviarles el link al canal de YouTube donde está tanto el audio como el video. Pero la segunda parte es una pregunta para ustedes. ¿Dónde podemos tener acceso al reporte de investigación completo? Gracias por mostrar esa ansiedad por los resultados. Son cosas que buscamos cuando hacemos esta presentación. Yo espero que antes que termine el mes lo tenemos disponible en digital en nuestra página web del UNFPA Nicaragua y en el mes de junio estará disponible ya impreso. Jimena Medrano hace solamente un comentario a nuestro ego. Muy enriquecedora esta presentación y Anabela Sánchez también dice felicitaciones a ambos, un tema que sigue siendo súper importante para nuestras familias. Acá tenemos una, no sé si pregunta o comentario de Francisco José Maldonado Benavente.
quien dice: los anticonceptivos serían un factor de protección para la unión temprana. Mira, a ver, la situación de anticonceptivos en Nicaragua es la prevalencia en adolescentes alta. Según la última encuesta de demografía y salud, el 70.6% de las adolescentes unidas tienen acceso a métodos anticonceptivos y 70.2% de las no unidas y sexualmente activas, con una demanda insatisfecha del 10.8%. Sin embargo, solamente 1/3 de las adolescentes usan métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, y de esas 1/3 lo que usan es preservativos masculinos. El acceso a LARS, o sea, anticonceptivos de larga duración, que son los que han demostrado mayor costo-efectividad, no hay un acceso amplio hasta ahora por adolescentes. Queda pendiente en la investigación lo que suponemos a partir de uno de los gráficos donde ven cómo evoluciona las adolescentes que no están embarazadas y unidas en el tiempo es cada vez mayor entre las encuestas de los 2001 y 2011. Y suponemos que el acceso anticonceptivo es un factor para eso. Pero todavía nos queda analizar a profundidad la anticoncepción como factor protector para la unión a partir de los datos disponibles en el país. Pero todavía es algo que tenemos que trabajar a profundidad en las bases de datos. No sé si Anticonceptivo, embarazo, no, cuando eso ocurre. ¿No les escuchamos bien esa última parte? Sí, David está comentando algo adicional, pero, o sea, en resumen, todavía nos queda profundizar en el análisis de anticoncepción como factor protector de la unión, a partir de los datos que se analizaron en la de base secundaria o en las encuestas de grupos focales con las adolescentes. Y es algo que estamos trabajando para profundizar un poco más. David y Ricardo quieren ampliar un poco más. Acá tenemos... Yo creo que tenemos hipótesis, como dice Edgar, y teóricamente es un factor protector. Yo creo que sobre todo la anticoncepción de emergencia, por su rol en el tratamiento de los casos de violencia, puede evitar la unión, digamos. De todos modos, ahí hay un trauma muy profundo, ¿no? Precisamente la prevención, queremos evitar eso, pero cuando hay un evento de violación, cuando hay una violación sexual, si hay una anticoncepción de emergencia, puede ser que hayan menos uniones como producto del embarazo. Pero como decía Edgar, tenemos hipótesis en este momento. Ricardo quiere agregar algo más. Hay otro factor que nos cuesta más meter en todo el análisis, que es el hecho de la liberación sexual. La niña, la adolescente, no puede tener relaciones sexuales, pero una vez unida, socialmente es aceptado, y aunque tenga 13 años y a toda la sociedad, todo su entorno, su familia, su barrio, su comunidad, la ven como una mujer y tiene los mismos derechos a los anticonceptivos y a mantener las relaciones sexuales. Lo ligamos un poco al punto que hablábamos de deseo de salir, esa emancipación, ese sentirse adulta. No tenemos suficientes elementos todavía para poder plantear conclusiones, pero sí que es un tema. Y los anticonceptivos entran ahí igual. El acceso no es lo mismo si la niña está unida que si no está unida, por desgracia. Si va con la pareja o si dice, no, es que tiene 13, sí, pues ella está casada. O ya ha sido madre, entonces ya no hay problema, ya los tiene. Libremente y socialmente es bien aceptada. Si una niña de 14 años sigue pidiendo anticonceptivos, en muchos puestos de salud de Nicaragua, en muchos centros todavía tendremos problemas. Gracias. Gabino Severino de República Dominicana dice: buenísima la presentación, lamentablemente me integré tarde, me perdí la primera parte. No te preocupes, Gabino, toda la presentación y toda esta parte de preguntas y respuestas está siendo grabada y les vamos a compartir video y audio
en un par de días cuando lo pongamos en un canal de YouTube. Anabela Sánchez pregunta, otra vez de Guatemala, ¿el Planea no incluye uniones a temprana edad? Pero Planea no es en Nicaragua. Ok, el Planea no es de Nicaragua. Darlene Mora pregunta, ¿serían tan amables de explicar con un poco más de detalle cómo influye la escolaridad no coherente a la edad con la unión temprana? La escolaridad no coherente a la edad con la unión temprana. O sea, la escolaridad que no empata con la edad de la niña. Sí, hemos vuelto a poner el gráfico que relaciona la unión a temprana edad y la escolaridad. Pero no solo no solo la escolaridad, sino estar en el grado adecuado. Miremos despacito esta gráfica. Centrémonos en las dos primeras columnas. Si miran abajo, 15 años. Estamos hablando de niñas de 15 años. La columna de la izquierda son niñas de 15 años que están en primaria. En primaria en Nicaragua llega hasta sexto grado, serían la edad teórica para terminar la primaria 12 años. Pongámosle 13. Pero estamos hablando de una niña de 15 años. Significa que como mínimo lleva un rezago escolar de 2 grados. Es decir, está como mínimo 2 años por detrás del grado escolar que le correspondería a su edad. Es decir, que esa niña está en clase teniendo 15 años con niños y niñas de 12, 13, de 11, 12, 13 años. En ese grupo de niñas, una de cada 3 se ha unido. La unión es frecuente. Pero si hacemos la misma comparación entre niñas de 15 años que ya han llegado a secundaria, que están como mínimo en primer año, que pueden tener un rezago de 1 año, pero ya han pasado a secundaria, solamente el 3% se ha unido. Es decir, el hecho de estar escolarizada, pero además estar en el año que me corresponde por mi edad, por eso decimos que es un factor protector. Si nos vamos a las dos siguientes columnas, 16 años, tenemos la misma situación. Primaria y secundaria. En primaria el 36% se han unido. Que estén en secundaria el 12%, ya es alto, ya es una de cada 8. Pero es la tercera parte que entre las que están en primaria. Es 3 veces menor. Y si nos vamos a los 17 años, ya vemos que es el 50% entre las que todavía están en primaria. Claro, también la diferencia es mayor. Tengo 17 años y estoy con niños y niñas de 11, 12 años. O estoy en programas de escolarización para adultos. Pero no estoy donde me corresponde. No tengo las mismas opciones. Sin embargo, si ya llegué a secundaria, aunque vaya con retraso, la unión solo es del 19%, solo es una de cada 5. Solo para complementar, pero ya Ricardo ha expuesto muy bien esto, imaginémonos ese escenario en que sos una niña de 15 años en quinto grado. Mientras los contenidos de la educación formal están adecuados a la edad, el rezago escolar hace que niñas y niños mayores estén en ese mismo grado, compartiendo o recibiendo contenidos. ¿Qué pasa con contenidos que van adecuados a una edad inferior? ¿Qué pasa con la información que tendrá que ver de alguna manera con educación integral de la sexualidad o prevención de la violencia de género? Que no los va a poder recibir porque sus contenidos están adecuados a una edad menor.
¿Qué hacen los ministerios de educación? Empiezan a realizar campañas en los colegios, pero este tema de las campañas debe verse como complementario, no como sustituto de la educación adecuada a la edad, de tal manera que el rezago escolar también es un factor que detona la unión a temprana edad. Tenemos aquí otro comentario de Viara Sequeira. Como parte de las propuestas, considero que se debe explorar con más profundidad el rol del sistema educativo en relación a este tema. Por ejemplo, vincular este tema con la política, estrategia, plan del sector educativo, la revisión del currículo para la integración de la perspectiva de género, también en la formación docente. Es un comentario. Y Gloria Ortega nos dice que mañana, 16 de mayo, en Dominicana, presentamos los resultados de una encuesta CAP sobre matrimonio infantil que realizó el Programa de Protección Social con el apoyo de UNICEF. Gloria, si te es posible, sería fabuloso poder presentarlo como parte de otro webinar del Foro LAC, así que por favor te ruego me escribas y así podemos presentarlo también dentro del Foro LAC. Ya hemos visto este tema en El Salvador, ahora en Nicaragua. Sería fabuloso tener también los resultados de Dominicana. Rolando González nos dice: en primer lugar, me adhiero a las felicitaciones por la claridad de la exposición. La prevalencia de adolescentes en unión que no son madres ni embarazadas es mayor en el área rural o en el área urbana. O sea, pregunta, ¿es mayor en el área rural o en el área urbana? Y nos escribe Rolando González desde La Paz, Bolivia. Nos estamos pasando un poquito de la hora, pero hay varias preguntas más, así que si ustedes me dan la anuencia, podemos extender un ratito más el webinar. Sí, por aquí no hay problema. En cuanto al dato que pedían, ahora mismo no lo tenemos a mano. Se lo podríamos facilitar para unirlo al video. Perfecto. Gracias, Ricardo. Liliana Schmitz de Colombia nos pregunta: ¿cuál es el contexto legal de relaciones con menores de 14 años? Sí, primero con el comentario de Yara, totalmente de acuerdo, y la complejidad, son varios temas en la complejidad del sistema educativo que hay que atender. Algunas cosas las tenemos en el reporte completo, otras no, de las que mencionó. Las estamos viendo en la estrategia de trabajo con el Ministerio de Educación, pero hay que ver la población de adolescentes que está fuera de la escuela, todavía es grande. Por lo tanto, la estrategia tiene que ver como un primer elemento no solo la educación integral de la sexualidad en el ámbito formal, sino también en la no formal. Y lo que pasa con este tipo de iniciativas es que es mucho más alto el costo de estas intervenciones no formales, pero sí definitivamente actuar de manera sistemática sobre el currículum es algo que estamos haciendo, pero yo creo que hace falta muchísimo de la voluntad política para que tenga reflejo en el aula, ¿verdad? Definitivamente yo tomé nota aquí de su comentario y sí hay cosas que tenemos en el estudio plasmadas para el tema de educación y otras no. Y bueno, sí la tenemos en otras estrategias, incluidas en estrategias de trabajo con el Ministerio de Educación. El tema de los delitos sexuales en el Código Civil. El Código Civil fue derogado por el Código Familiar en 2013.
las nuevas disposiciones sobre la capacidad jurídica para el matrimonio establece que los dos son aptos para contraer matrimonio cuando cumplan los 18 años. Sin embargo, establece excepciones con permiso de los padres o tutores a partir de los 16, cuando tenés 16 años, ¿verdad? Los delitos sexuales están establecidos desde hace más de 20 años, ¿verdad? Para menores de 14 años y para menores de 16 años es estupro, violación sexual para los que tienen menos de 14 años. Cuando hay una persona mayor de 18 años que tiene una relación sexual con una menor de 14 años, eso es violación y está penado en el código penal, ¿verdad? Pero vamos a decir que hay una, como pudieron ver en el diagrama de barras, esa es la realidad. Este es el gráfico que hay que contrastar contra nuestro Código Penal. Mientras el Código Penal establece que eso es delito, esto es lo que está ocurriendo. Es decir, hay una gran brecha hay una brecha muy grande entre la penalización formal y la penalización efectiva de los delitos sexuales. Ok, la próxima. ¿Es posible? Anielka Medina pregunta, ¿es posible saber el volumen poblacional incluido en el estudio? Sí, trabajamos con una muestra de jóvenes, de mujeres jóvenes, de 354, entre encuestas, entrevistas y grupos focales. Aparte del trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con líderes, con instituciones. Pero de jóvenes, de mujeres, de adolescentes, de jóvenes, 354. Muchas gracias. A Patricia Luna, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Quisiera saber si hay algún dato en cuanto a la prevalencia de VIH en este grupo de edad. No incluimos el análisis sobre la prevalencia del VIH en este estudio, tampoco de las ITS. Sabemos que la gran mayoría de las jóvenes, de las adolescentes y las niñas tuvo su primera relación sexual sin ningún método, y eso hace, digamos, elevar el riesgo de contraer una ITS, incluyendo el VIH, pero no tenemos una correlación estadística entre los dos datos. Tenemos aquí de Alice López Salm. ¿Existe un desglose de este 33.3 y 15.4 para el grupo de niñas menores de 13 años? Es sumamente preocupante. ¿En qué parte se refieren, Milka? No me lo dice. Dice, para esta incidencia sería bueno desglosar de alguna forma estos porcentajes. Me imagino que desglosarlo en 13, 12, 11, 10 años. Me imagino que es eso lo que nos está preguntando. Pero no es claro.
Se podría hacer, no lo tenemos agrupado, ahora no lo tenemos a mano, pero sí que lo podríamos hacer por desglosar la edad. Por desglosar la Lo que edad. pasa, Me imagino mm, que es la preocupación de la diferencia entre una niña de 10 y una de 14, ¿no? Me imagino que es eso sí, la intención de la pregunta. sí, lo que pasa es que ya está separado, es decir, la edad a la que tuvieron la relación, esa primera relación sexual, cuando hablamos menos de 13 es eso, 10, 11, 12 años. Ya. Ya con 13 están en la segunda columna para diferenciar, por eso lo planteamos así. Podríamos diferenciar dentro de las más pequeñas de 10, 11 y 12, pero claro, también la muestra aunque trabajamos con la encuesta de demografía y salud, la encuesta se reduce. Ok. Aquí Javier Alexander Morales Centeno nos dice, en Nicaragua las personas podemos casarnos después de los 16 años con el consentimiento de nuestros padres. ¿Existe una estadística que refleje cuál es el porcentaje de las uniones legales de menores de 18? Las uniones están en el registro civil. Existe, obviamente que las que están en el registro son legales, porque no puedes inscribir una unión si no cumplís los requisitos de ley, ¿verdad? La forma de saber o de determinar la cantidad exacta de uniones que hubo por debajo de la edad del consentimiento que establece la Convención de los Derechos del Niño y el Código Penal de Nicaragua sería el censo, ¿verdad? Y hasta por las preguntas que tiene el censo, y por eso es una de las propuestas, por la forma como están las preguntas y la cantidad de preguntas que tiene esa información, no la capta el Sistema Estadístico Nacional y tampoco, sí, no la capta el Sistema Estadístico Nacional. Bueno, hemos sobrepasado en 22 minutos el webinar. Tengo todavía varias preguntas, tengo muchas felicitaciones, pero lamentablemente también quiero ser respetuosa y con el tiempo de ustedes, ya que son webinars pactados para 1 hora. Yo les agradezco mucho todas estas preguntas. Me imagino que muchas se van a absolver cuando tengamos acceso al estudio completo. Y también tengo muchísimas aquí comentarios y felicitaciones, así que Ricardo, David, Edgar, un gran abrazo en Nicaragua. Muchísimas gracias por este estudio y por la presentación que ha sido realmente importante. Como les dije al inicio, voy a compartirles la grabación y el video de este fabuloso webinar. Gracias por todas esas caricias virtuales que nos envían diciendo que no hay nada mejor que los webinars del Foro LAC. Muchas gracias y espero a Gloria Ortega para tener un webinar sobre República Dominicana pronto. Y con esto yo doy por terminado el webinar y David, te ruego que digas la palabra final y cerramos. Solamente muchísimas gracias a vos por tu facilitación, a Foro LAC por esta oportunidad, y la verdad es que la calidad de los comentarios y las preguntas que hemos tenido son de primer nivel. Eso es una gran motivación y seguimos adelante. Este trabajo es un trabajo largo. Muchísimas gracias y un abrazo.